Hola, bienvenido a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira y me siento muy feliz de que estén acá. En este canal encontrarán narraciones de lecturas que en su mayoría se encuentran actualmente en el dominio público. También estoy motivada en leer libros de nuevos autores, así que si escriben y desean dar a conocer sus obras, envíenme un email y permítanme narrar sus letras. Recuerden suscribirse al canal activando la campanita. De esta forma apoyan el crecimiento del espacio y reciben notificación cuando subamos una nueva lectura. Continuamos con el libro El Yoga del Bhagavad Gita de Paramahansa Yogananda. Pónganse cómodos y déjenles leo. Tres. Chekitana, el recuerdo espiritual, Smriti. Chekitana significa inteligente. De la raíz sánscrita chit provienen los significados derivados aparecer, brillar, recordar. La derivación metafórica es Siketi Janati Iti, aquel cuya percepción clara y concentrada le permite recordar o comprender el verdadero conocimiento. El término Smriti de Patanjali significa recuerdo, tanto humano como divino. Se trata de aquella facultad mediante la cual el yogi trae a la memoria su verdadera naturaleza, el hecho de haber sido creado a imagen de Dios. Cuando ese recuerdo aparece o brilla en su conciencia, le brinda esa inteligencia o percepción clara que ayuda a iluminar su sendero. Chekitana, el recuerdo espiritual, se encuentra pronto a oponerse a la ilusión material que hace que el hombre olvide a Dios y se considere a sí mismo un ser mortal prisionero del cuerpo. 4. Virata, el éxtasis, Samadhi. Cuando los 5 Pandavas fueron enviados al exilio por Duryodhana, las condiciones impuestas incluían pasar 12 años en los bosques y permanecer de incógnito el 13º año sin que los espías de Duryodhana los reconociesen. Por tal motivo, los Pandavas vivieron ese último año ocultos en la corte del rey Virata. El sentido metafórico es que una vez que los deseos materiales, constituidos en hábitos, toman el control absoluto, es necesario que transcurra un ciclo de 12 años para desalojar del reino corporal a los usurpadores, a fin de que las cualidades del discernimiento puedan recuperar el reino que les corresponde por legítimo derecho. El devoto debe obtener primero dichas cualidades durante la meditación a partir de las experiencias que adquiere en el estado de Samadhi y conservarlas mientras se expresa a través del cuerpo físico y de los sentidos. Cuando las cualidades del discernimiento han demostrado así su poder, se encuentran listas para emprender la batalla metafísica cuyo objetivo es reivindicar el reino corporal. De modo que Virata representa el Samadhi del texto de Patanjali, los estados temporales de unión divina en la meditación de los cuales el yogi obtiene fortaleza espiritual. Virata proviene del término sánscrito viraj, gobernar, resplandecer. Vi significa diferenciación, oposición, y expresa la diferencia entre gobernar de manera ordinaria y gobernar o reinar desde el divino estado de conciencia, experimentando en el Samadhi. La derivación metafórica es Visesena Atmani Rajate Iti, aquel que se halla completamente inmerso en el ser interior. Bajo la influencia o reinado del Samadhi, el devoto mismo recibe la iluminación y gobierna sus acciones por medio de la sabiduría divina. Virata, el Samadhi, el estado de unidad con Dios alcanzado en la meditación profunda, destierra la ilusión por la cual el alma contempla a través de la naturaleza del ego las formas diversas de la naturaleza y los pares de opuestos y no al único espíritu verdadero. Número 5. Kashiraja, la inteligencia discernidora, Prajna. La palabra Kashiraja deriva de Kasi, resplandeciente, espléndido, brillante, y de Raj,
reinar, gobernar, brillar. Significa reinar con luz o de manera espléndida o brillante. La luz que revela la sustancia oculta tras las apariencias. Su derivación metafórica es Padartán, Kasyan, Prakasayan, Rajate, Vivati Iti. Aquel cuyo resplendor hace que las demás cosas brillen, se revelen con precisión. Este aliado de los Pandavas representa el Prajna, citado por Patanjali, la inteligencia discernidora, el entendimiento o sabiduría, que es la principal facultad iluminativa que posee el devoto. No se trata meramente del intelecto del estudioso, ligado a la lógica, el razonamiento y a la memoria, sino de una expresión de la divina facultad del supremo conocedor. Kashiraja, la inteligencia discernidora, protege al devoto de caer en las trampas de las astutas tropas del falso razonamiento. 6. Drupada. El desapasionamiento externo. Tibra Samvega. La traducción literal de las raíces sánscritas del nombre de Drupada son Dru, correr, apresurarse, y Pada, ritmo o paso. La derivación metafórica es Drutam Padam Yasya Sa Iti. Aquel cuyos pasos son rápidos o veloces. El significado implícito es aquel que avanza rápidamente y se relaciona con la expresión Tibra Samvega de Patanjali. En su acepción literal, Tibra, en extremo, y Samvega, de Sam, juntos, y Vig, moverse rápidamente, apresurarse. La palabra Samvega también significa desapasionamiento por las cosas del mundo que nace de un ardiente anhelo de emancipación. En otro pasaje del Gita, esta desapasionada falta de apego hacia los asuntos mundanos recibe el nombre de Vairagyaga. Patanjali señala, como se mencionó anteriormente, que quienes poseen Tibra Samvega se hallan más próximos a la meta del yoga, es decir, pueden alcanzarla con mayor rapidez. Este poderoso desapasionamiento no consiste en un desinterés negativo ni en un estado de renunciación marcado por las privaciones. El significado de la palabra encierra más bien una devoción tan ardiente por alcanzar la meta espiritual, un sentimiento que impulsa al devoto a lanzarse a la acción positiva y a la actividad mental intensa, que el anhelo por el mundo se transmuta de forma natural en un deseo por Dios que le colma plenamente. Drupada, el desapasionamiento extremo, apoya la lucha del devoto contra el poderoso ejército del apego a la materia, que busca desviarle de su meta espiritual. Despierta en ti la octúple esencia del yoga. Los siguientes aliados de los Pandavas representan los principales fundamentales del yoga. Se conoce a estos yogangas o miembros del yoga como el octuple sendero del yoga, descrito por Patanjali. Ellos se encuentran enumerados en sus Yoga Sutras 11-29 y son los siguientes. Yuma, la conducta moral, evitar las acciones inmorales. Nirjama, las observancias religiosas. Asana, la postura correcta para lograr el control del cuerpo y la mente. Pranayama, el control del prana, la fuerza vital. Pratyahara, la interiorización de la mente. Dharana, la concentración. Dhyana, la meditación. Y Samadhi, la unión divina. Continuemos pues con la descripción de los soldados metafísicos. 7. Drishtaketu, el poder de resistencia mental. Yama. La raíz sánscrita Dris encierra los siguientes significados: ser valiente y audaz, atreverse a atacar. Ketu significa jefe o líder y también brillo, claridad, intelecto y criterio. La derivación metafórica es Jana Ketava Apada Drisyate Anena Iti, aquel que mediante su discernimiento vence las dificultades. Dentro de su nombre,
hallamos asimismo el objeto contra el cual Drishtaketu lanza su poder. Además de valiente y audaz, Drishta significa licencioso. Drishtaketu representa el poder interior de aquel devoto que posee el buen criterio para atacar con valor, es decir, el poder mental para resistir las perversas inclinaciones hacia el comportamiento inmoral. Así pues, representa el concepto Yama de Patanjali, la conducta moral. Esta primera etapa de óctuple sendero se cumple mediante la observancia de los preceptos prohibidos. Abstenerse de herir a los demás, de mentir, de robar, de comportarse licenciosamente y de codiciar. Si se los comprende en su cabal significado, estos principios abarcan la totalidad de la conducta moral. Mediante la observancia de dichos principios, el yogi evita las dificultades mayores o fundamentales que podrían obstaculizar su avance hacia la realización del ser. Quebrantar las normas de la conducta moral no solo causa dolor en el presente, sino efectos kármicos perdurables que atan al devoto al sufrimiento y a las limitaciones morales. Drishtaketu, el poder de resistencia mental, combate el deseo de entregarse a todo comportamiento contrario a la ley espiritual y ayuda a neutralizar los efectos kármicos de los errores del pasado. 8. Shaivya, el poder de adhesión mental, Niyama. Shaivya, que a menudo se escribe Shaiva, remite a Shiva, que a su vez deriva de la raíz sánscrita Si, en quien se hallan todas las cosas. Shiva también significa auspicioso, benevolente, feliz, bienestar. La derivación metafórica de Shaivaya es Sivam Mangalam Tat Sambayani Yam Iti Mangala Dayatakam. Aquel que se adhiere a lo que es bueno o auspicioso, a lo que conduce a su propio bienestar. Shaivya corresponde a Niyama de Patanjali, la observancia religiosa. Representa el poder del devoto para adherirse a las prescripciones espirituales de Niyama, aquellos preceptos que deben seguir: la pureza del cuerpo y mente, el contentamiento en toda circunstancia, la autodisciplina, la introspección, contemplación y la devoción a Dios. Shaivya, el poder de adhesión mental, proporciona al yogi un ejército de positivos, autodisciplina espiritual para vencer a los batallos de los hábitos negativos, causantes del sufrimiento y a los efectos del mal karma del pasado. Yama y Niyama son el cimiento sobre el cual el yogi comienza a edificar su vida espiritual. Armonizan el cuerpo y la mente con las leyes divinas de la naturaleza, es decir, de la creación, brindando bienestar interior y exterior, felicidad y fortaleza que atraen al devoto hacia prácticas espirituales más profundas y le vuelven receptivo a las bendiciones del sadhana, sendero espiritual impartido por el gurú. 9. Kuntiboja, la postura correcta, asana. En el nombre de Kuntiboja, boja deriva de bhuj, tomar posesión de, regir o gobernar. Kuntiboja es el padre adoptivo de Kunti. La derivación metafórica es Yena Kuntim Kuna Amantrana Daiva Vitui Akarsika Saktim Bunakti Palayate Yasa. Aquel que hace suya y sostiene la fuerza espiritual. Kunti, mediante la cual se invoca y se atrae a los poderes divinos. Kunti es la esposa de Pandu, madre de los 3 hermanos Pandavas mayores, Yudhishthira, Bhima y Arjuna, y madrastra de los 2 hermanos menores gemelos entre sí, Nakula y Saavedea. Tenía el poder de invocar a los dioses, las fuerzas cósmicas creativas, y por este medio nacieron los 5 hijos. En sentido metafórico, Kunti, de Ku, llamar, constituye el ardiente poder espiritual del devoto a través del cual invoca la fuerza vital creativa para que le ayude a su sadhana. Kunti, al igual que Drupada, representa el desapasionamiento hacia el mundo por parte del devoto y su anhelo de Dios, lo que le permite durante la meditación invertir la corriente de la fuerza vital que fluye hacia afuera y concentrarse en su interior.
Cuando la fuerza vital y la conciencia se unen a Pandu, Buddhi, el discernimiento, los tattvas o elementos de los centros espinales sutiles concebidos en el útero microscópico, los centros del cuerpo, mediante las fuerzas creativas macrocósmicas o universales, se manifiestan ante el yogi, es decir, Kunti los hace nacer. Kunti Boja representa el concepto asana de Patanjali, la facultad derivada del equilibrio o control del cuerpo, dado que la postura correcta es esencial para la práctica del control de la fuerza vital por parte del yogi. Así como Kunti Boja adoptó y crió a Kunti, así también la asana sostiene la capacidad de invocar la divina energía vital en preparación para la práctica del pranayama, el control de la fuerza vital, el paso siguiente en el óctuple sendero. La asana prescribe cuál es la postura correcta necesaria para la meditación yógica. Si bien se han desarrollado numerosas variantes, los fundamentos esenciales consisten en mantener el cuerpo firme con la columna vertebral erguida, el mentón paralelo al suelo, los hombros echados hacia atrás, el pecho hacia afuera, el abdomen hacia adentro y los ojos enfocados en el centro Kutashta, situado en el entrecejo. El cuerpo debe permanecer inmóvil, libre de tensión. Una vez que se domina la postura correcta o asana, se vuelve, tal como señala Patanjali, firme y placentera. Ella brinda control corporal y calma física y mental, permitiendo que el yogi medite durante horas, si así lo desea, sin sentir fatiga ni inquietud. Así pues, resulta evidente por qué la asana es esencial para el control de la fuerza vital. Sostiene tanto el desapasionamiento interior por las demandas del cuerpo como el ardiente poder necesario para invocar la ayuda de las energías vitales a fin de dirigir la conciencia hacia el interior, hacia el mundo del espíritu. Kunti Boja, la postura correcta, brinda la paz física y mental necesaria para combatir las ataduras corporales implícitas en la tendencia a la pereza, a la inquietud y al apego de la forma física. 10. Yudamanyu, el control de la fuerza vital, pranayama. De yud, luchar, y manyu, entusiasmo o fervor. Yudamanyu significa aquel que lucha con gran empeño y determinación. Su derivación metafórica es yudam, kaitanya prakasitayum eva manu kriya sasyasa, aquel cuya principal actividad es luchar con el fin de poner de manifiesto la conciencia divina. La fuerza vital es el eslabón entre la materia y el espíritu. El fluir hacia afuera revela el mundo falsamente atractivo de los sentidos. Si se invierte hacia adentro, atrae la conciencia a la bienaventuranza del espíritu, la cual brinda eterno contentamiento. El devoto que medita se encuentra entre ambos mundos, se esfuerza por entrar en el reino de Dios, pero al mismo tiempo se mantiene ocupado en luchar contra los sentidos. Con la ayuda de una técnica científica de pranayama, tal como el Kriya Yoga, el yogi alcanza finalmente la victoria en sus esfuerzos por invertir el flujo de la entrada vital, que se hallaba dirigida hacia afuera, y volcaba la conciencia externamente en la actividad de la respiración, del corazón y de las corrientes vitales atrapadas en los sentidos. El yogi entra así en el tranquilo y natural reino interior del alma y del espíritu. Yudamanyu, el control de la fuerza vital, es el inestimable guerrero del ejército Pandava que desarma y despoja de su poder al ejército sensorial de la mente ciega. 11. Puruhit, la interiorización, Pratyahara. Si se traduce de forma literal, Puruhit significa que conquista muchos, de Puru, cuya raíz es Pri, muchos, y Hit, cuya raíz es Hi, que conquista, que elimina en la meditación. La derivación metafórica es Pauram Indriya Adristartr Devan Yayati Iti, aquel que ha conquistado las cualidades de los poderes astrales que rigen a los sentidos. La palabra sánscrita pur, raíz pri, significa ciudadela, y en este caso se refiere a los baluartes sensoriales de la mente, manas,
y sus órganos sensorios, cuyas funciones están gobernadas por los poderes astrales situados en los centros cerebroespinales sutiles. En la raíz sánscrita ji se halla presente el significado dominar, controlar. En el contexto del Gita, Purohit significa aquel que controla o domina a los muchos soldados de los sentidos de las ciudadelas sensoriales del cuerpo. Es decir, que Purohit representa el término Pratyahara de Patanjali, la etapa en que la conciencia se retira de los sentidos, cuyo resultado de la práctica exitosa del pranayama o control de la fuerza vital, los poderes astrales, que animan los sentidos y lleva su mensaje al cerebro. Cuando el devoto ha alcanzado el estado de pratyahara, la corriente vital se desconecta de los sentidos y la mente y la conciencia se aquietan e interiorizan. Purohit, la interiorización, otorga al yogi aquella firmeza en su calma mental que impide que los hábitos prenatales del ejército sensorio provoquen una repentina desbandada de la mente hacia el mundo material. 12. Saubhadra, es decir, el hijo de Saubhadra. Abhimanyu, el autodominio, Samyama. Subhadra es la esposa de Arjuna. El nombre de su hijo es Abhimanyu, de Abhi, con intensidad hacia A, y Manyu, espíritu, ánimo, mente, fervor. Abhimanyu representa aquel intenso estado mental, Bhava, el ánimo espiritual del devoto, en que la conciencia se ve atraída hacia o a la unión con el objeto de su concentración o fervor, lo que le proporciona perfecto autocontrol o dominio de sí. Patanjali se refiere a él en su Yoga Sutras 3 del 1 al 4 con el nombre de Samyama, un término colectivo bajo el cual se encuentran agrupadas las últimas 3 etapas del óctuple sendero. Los primeros 5 pasos son las etapas preliminares del yoga. El Samayama, de Sam, juntos, y Yama, sostener, está formado por el trío arcano Dharana, la concentración, Dhyana, la meditación, y Samadhi, la unión divina, y constituye el yoga propiamente dicho. Cuando la mente se ha retirado de las perturbaciones sensoriales, Pratyahara, entonces la conjunción de Dharana y Dhyana da lugar a las diversas etapas del Samadhi, la percepción extática y finalmente la unión divina. Dhyana, la meditación, es enfocar en el espíritu la atención liberada. Involucra al que medita el proceso técnica de meditación y el objeto de la mediación. Dharana es la concentración o fijación en ese concepto interno u objeto de la meditación. Así pues, de esta contemplación nace la percepción de la divina presencia, que se experimenta en primer lugar dentro de uno mismo y deviene después en concepción cósmica. Se concibe la vastedad del espíritu y su omnipresencia dentro y más allá de la creación entera. La culminación del samayam, o autodominio, llega cuando el que medita, el proceso de la meditación y el objeto de la meditación se vuelven uno, solo cuando se alcanza la completa realización de la unidad del espíritu. La referencia que se hace al matrimonio cósmico de Abhimanyu Saubhadra en el texto de Gita nos lleva al significado de Subhadra, gloriosa, espléndida. Por lo tanto, Abhimanyu es el autodominio que otorga la luz o la iluminación. La derivación metafórica es Abhi, Sarvatra, Manute, Prakasate Iti, aquel cuya mente intensamente concentrada brilla por doquier. Es decir, lo ilumina o lo revela todo, pone de manifiesto el luminoso estado de realización del ser. Abhimanyu, el autodominio, es aquel grandioso guerrero Pandava cuyas victorias le permiten al yogi contener las embestidas de la inquieta y engañosa conciencia del ego, de los sentidos y de los hábitos, y así permanecer por periodos cada vez más prolongados en el estado de divina conciencia del alma, tanto durante la meditación como después de esta. 13. Los hijos de Draupadi, los 5 centros espinales despiertos por acción de la Kundalini. Draupadi es la hija de Drupada.
el desapasionamiento extremo. Representa el poder o sensación espiritual de la Kundalini que surge o nace del divino fervor y desapasionadamente de Drupada. Cuando la Kundalini es dirigida hacia arriba, se casa con los 5 Pandavas, los elementos vibratorios creativos y la conciencia que residen en los 5 centros espinales, y de este modo da luz a 5 hijos. Los hijos de Draupadi son las manifestaciones de los 5 centros espinales abiertos o despiertos. Por ejemplo, las formas, luces o sonidos específicos y característicos de cada centro, en los que se concentra el yogi para atraer al divino poder de discernimiento con el cual combatir a la mente sensorial y su descendencia. Parte de la historia de Draupadi, que se narra en el Mahabharata, es relatada por Paramahansa Yogananda del siguiente modo. En una compleja ceremonia denominada Svayamvara, celebrada por el rey Drupada a fin de elegir esposa para su hija Draupadi, Drupada estableció como condición que la mano de su hija solo le sería entregada al príncipe que pudiera tensar la cuerda de un gigantesco arco provisto para la ocasión y acertar con este en el ojo de un blanco móvil colgante e ingeniosamente disimulado. Los príncipes de tierras cercanas y lejanas probaron y fallaron en sus intentos incluso por alcanzar el arco, en tanto que Arjuna lo logró fácilmente. Cuando los 5 Pandus regresaron al hogar, su madre Kunti los oyó acercarse a la distancia y supuso que habían ganado por algún trofeo, así que les dijo desde lejos que debían compartir equitativamente sus ganancias. Como la palabra de una madre debe ser honrada, Draupadi se convirtió en la esposa de los 5 hermanos. A cada uno de ellos le dio un hijo.